noches, edición 452 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Hoy vamos a abordar distintos temas vinculados con la realidad nacional. Uno de ellos realmente doloroso, que es el tema del fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema de la Nación Argentina, Carmen Argibay, que la verdad que a todos nos conmovió, más allá que estuviera enferma. Había tenido hace pocos días un episodio del que había salido satisfactoriamente repuesta, pero a las pocas horas falleció. Y quizás el ejemplo de Carmen Argibay, que es la primera mujer que accede a la Corte Suprema con un régimen democrático, porque si bien también accedió de esa manera Margarita Argúas, excelente jurista por otra parte, lo fue durante un gobierno de facto. El caso de Carmen Argibay no solamente se vincula con el hecho de ser la primera mujer que un gobierno democrático la designa en esa tan alta magistratura, sino de que se ha tratado de una mujer que, más allá de su idoneidad técnica, de su fuerte bagaje profesional e intelectual que tenía, fue miembro del Tribunal de La Haya, de una corte internacional, una jurista reconocida internacionalmente. Tenía la particularidad que quizás hoy es tan escasa en la Argentina, que es los jueces que no les hacen el alegato de oreja. La doctora Carmen Argibay, siguiendo una doctrina que ha impuesto últimamente la Corte Suprema de Justicia, de no recibir a una de las partes si no está, de un juicio si no está presente la otra o sus letrados, era alguien muy apegada a esa forma de actuar independiente, a esa forma de que lo que nosotros queremos que en un Estado de Derecho sea lo que campee, que es justamente esto que la gente de justicia democrática parece no entenderlo, por decir un eufemismo, justicia democrática, justicia legítima, que en definitiva lo único que busca es el adocenamiento de los jueces, sino que ella era la antítesis. Podemos decir que era la antítesis de Ollarvide, para ser. Uno podía tener diferencias con algunos conceptos que ella podía esbozar. Por caso, en alguna oportunidad hemos dicho, yo no estaba de acuerdo en su visión respecto del aborto, pero cuando alguien habla con la honestidad intelectual, con la honestidad de vida que lo hace Carmen Argibay, justamente esto es lo que enriquece el Estado de Derecho. Es lo que tanto pregonamos nosotros, la unidad en la diversidad. Que alguien pueda pensar diferente a lo que uno opina, que a lo mejor uno puede estar equivocado también, y que el que opina distinto enriquece nuestro pensamiento. O por lo menos nos hace meditar acerca de la posición que nosotros hemos adoptado. Creo que la desaparición de esta mujer, de esta jurista de nota, va a ser muy lamentada, y quizás en un país que necesita tantos ejemplos es un vacío que no va a ser fácil de llenar, aunque pueda caer la frase que he dicho en un lugar común. No se va a designar a nadie en su reemplazo, porque por una ley del año 2006, creo, no va a existir ningún tipo de reemplazo hasta que no queden 5 ministros en la Corte, o sea, menos de 5, en este caso quedarían 6. Lo que plantea la duda respecto del caso de empate, no la duda, pues no se puede resolver, o sea que no podría haber un fallo en ese caso, porque no está previsto en la ley, no es que el presidente decida el empate, como el caso del Senado, no es así. Y el otro tema, antes de entrar con nuestros invitados de hoy, porque es muy rico lo que vamos a tratar con ellos, es el tema vinculado con el documento del episcopado que tanto erizó la epidermis del gobierno. Parecería que cuando el episcopado no dice algo que al gobierno le guste, y que en este caso lo único que ha descrito es una realidad que hoy a la mañana Sergio Berni la reconoció al decir que la violencia es la violencia generalizada. Esto es justamente lo que quiso decir el documento del episcopado cuando dice que la Argentina está enferma de violencia. Y ahí empezó una disociación de Cristina Fernández entre lo que es el episcopado y lo que es el Papa Francisco, que entonces, para no quedar mal, porque evidentemente con el grado de consenso universal que tiene Francisco hace que nadie se le pueda atrever a decir algo, porque evidentemente podría quedar muy descolocada, no solamente por el posicionamiento que tiene, sino por la verdad de sus convicciones y de sus dichos, que es lo mismo que decía en la Argentina el cardenal Bergoglio.
claro, para este gobierno tiene que disociar entre lo que era el cardenal Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, y lo que es el Papa Francisco, porque evidentemente si Néstor Kirchner lo llamaba el jefe de la oposición, ahora parecería ser que es una persona distinta, es la misma persona, es el mismo Bergoglio que andaba en el subte A, piensa exactamente lo mismo a lo que hoy piensa como Papa Francisco. La necesidad es entonces justamente de tratar de no reconocer el problema de la violencia. Y la violencia no es como piensa Cristina Fernández, que dijo que la violencia, esto evocaba otras épocas, como diciendo que la violencia era el germen de otras situaciones que se habían provocado en la Argentina de otros tiempos, justamente para evocar la violencia, por supuesto, repudiable de los 70, tanto por quienes ejercieron el terrorismo de Estado cuanto por los que ejercieron el terrorismo secas. La violencia es algo que ya está cultural, está enraizado en la sociedad. A eso es lo que se refería el documento del episcopado. Si nosotros tenemos una enfermedad y no la queremos reconocer, más nos podemos curar de ella, ¿no es cierto, Osvaldo? Y en esto se emparentó también algo que es muy caro a nosotros, que es el padre Carlos Mujica. Sí, han intentado una apropiación. Ahora tendremos un padre Mujica kirchnerista, también va a haber una imagen en la 9 de julio. Hoy en una nota en La Nación de un analista italiano, Lori Sanata, dice que bueno, las imágenes y los símbolos deben ser los que congregan a la gran mayoría de la sociedad, si no son para hacer divisiones. Y Mujica, si bien tuvo algún acercamiento inicial a algunos de los montoneros, luego repudió expresamente la violencia, así que quedó entre dos fuegos en esa interna peronista tan sangrienta de los 70. Repudiaba la violencia de los montoneros y también repudiaba el accionar de la AAA, que finalmente, según se entiende, es la que lo asesinó. Pero la historia está llena de matices y de contradicciones, pero el relato kirchnerista nos habla de un Mujica predecesor de Néstor y Cristina, que no lo fue de ninguna manera. Y digo que es tan caro a nosotros porque nosotros, como egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires, en el caso particular mío, que soy algunas poquitas, pero algunas promociones antes que Osvaldo, lo tuve en la Juventud Estudiantil Católica, en el SIN 830, me acuerdo que nos reuníamos, y puedo dar fe que lo que está diciendo Osvaldo es exacto, porque si bien él pudo haber seguido algunas enseñanzas de San Juan de Salisbury en cuanto a que la violencia de arriba generaba la violencia de abajo, cuando advirtió el baño de sangre que se venía en Argentina, evidentemente tomó otro cariz. Por eso se discute tanto quién fue el verdadero autor de su muerte, si fueron los montoneros o fue la AAA. Esto es algo que yo he leído algunos libros, como alguno de Joffre o de Félix Laño, Reato, que dicen que fue los montoneros. Y yo tengo realmente, diría que me inclino por esta posición, porque cuando él advirtió esto empezó a repudiar las tácticas que podían tener los montoneros en cuanto al baño de sangre que después enlutó a la Argentina. Pero sin hacer ningún tipo de comparación, quienes hemos conocido a Mujica sabemos que era muy fiel con sus convicciones. Él estaba con la teología de la liberación, estaba con el Concilio Vaticano II, estaba con el movimiento de curas para el tercer mundo, pero de ninguna manera él alentó la violencia que luego se desató en la Argentina. Por eso hacer esta apropiación de alguien que tiene que ser un símbolo para todos los argentinos es cuanto menos desafortunado. Creo que Mujica es el símbolo de lo que representa la opción de los pobres que tanto reclama desde Roma Francisco. Y vamos a nuestros invitados de hoy porque ellos nos van a llevar a temas que se vinculan con la profesión del notariado, pero también no solamente con la función que tienen los escribanos en la sociedad, sino también con la visión social que ellos tienen y también, por supuesto, que están enmarcados en todo el tema económico que tanto nos aflige, como que la disminución de las escrituras de bienes inmuebles, de enajenación de bienes inmuebles, evidentemente es un claro reflejo de lo que está sucediendo en materia económica. Pero también hablar de otras cuestiones que se vinculan, y por ahí en los programas algunos programas políticos pasa con cierta liviandad, como por ejemplo el Código Civil y el Código Penal. Vos te fijaste, Osvaldo, que de repente aparecen como flashes, cuando se genera la discusión entre las distintas fuerzas políticas, y unos se apropian de una posición y otros de otra. Con eslogans. Pero con eslogans, exactamente, y para chicanear.
Hoy queremos ver algunos temas inherentes al Código Civil con quienes son técnicos en la materia. María de Siria Herrero de Pratesi, muchísimas gracias por estar con nosotros y nuestras felicitaciones, porque si bien recién hablábamos de esta excelente jurista que fue Carmen Argibay, vos sos también la primera mujer que llega a ser presidente del Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Ha habido otras mujeres muy destacadas, como Eleonora Casabé. No quiero decir más, digo Eleonora Casabé, porque si no la lista es interminable, porque es una profesión en la cual hay muchísimas escribanas. Gracias, Jorge. En realidad esto es circunstancial que esté ocupando por primera vez como mujer la conducción del Consejo Directivo, pero porque realmente la historia del notariado está integrada por prestigiosas colegas que realmente podrían haberlo cumplido igual o mejor seguramente que yo, pero bueno, circunstancialmente me toca a mí ser la primera mujer, así es. Y también está Carlos D'Alessio, que no quiero decirlo porque se va a decir que le estamos poniéndolo en un nivel, pero que es un patriarca los escribanos. Vamos a hablar claramente que es alguien, es una opinión mía, pero vos sabés que hay algunos escribanos que se destacan, que pasan a la historia, el caso del escribano Bollini, el caso del escribano Natalio Chegaray, y bueno, en ese, digamos, en ese Olimpo de los escribanos, bueno, sin ser exagerado. Por ahora, no creo que estés lejos. El primer tema que queremos preguntarles es el tema que habíamos hablado sobre la situación en que hoy está las escrituraciones, que son un fiel reflejo de la actividad económica, ¿no? Sí, justamente creo que entre ayer y hoy están en todos los portales y en todos los medios de comunicación las estadísticas que habitualmente envía el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires sobre la cantidad de actos escriturarios de compraventas realizadas en el mes anterior, estamos hablando del mes de marzo de 2014, y realmente seguimos con esta tendencia en baja comparativamente con relación al mes de marzo del 2013, que ya era bajo, estamos en un casi 20% abajo. Lamentablemente, la instalación de las limitaciones al acceso del dólar ha hecho un parate de la actividad inmobiliaria, no solo en la escrituración, estamos hablando de que toda la actividad inmobiliaria ha tenido una detención importante en relación al mes de febrero del 2014, si bien ha subido un poco, ha subido un 11%, en realidad esto es propio también de la época vacacional. Enero y febrero son meses de poca cantidad de actos y marzo normalmente hay un repunte importante que no es el caso que se ha producido. Estamos hablando de 2.200 escrituras, es una escritura por escribano de compraventas por escribano de la Ciudad de Buenos Aires. Es un número que inquieta. ¿Una escritura por cada cuánto? Hay unos 2.500 matriculados en ejercicio y estamos hablando de 2.200 escrituras. Menos mensualmente. Mensualmente. Claro. Mes de marzo 2014. Es alarmante. A ver, que la gente entienda que acá no estamos haciendo una defensa corporativa de los escribanos, sino que lo que estamos generando es una realidad que es el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en materia económica. Si estuvieran la gente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, diría exactamente lo mismo. La escritura genera otras actividades económicas, construcción, modificaciones, en definitiva hay otras actividades vinculadas a la actividad inmobiliaria que también están detenidas, eso no hay duda. Carlos, vinculado con el otro tema que estábamos hablando recién de la reforma del Código Civil, y esto de los eslogans que enseguida sale uno diciendo cuando no se analiza muy bien, pero se toman 4 o 5 como flashes, con el Código Penal se ve más por el tema de la inseguridad que es tan sensible, ¿no? Entonces toman como 3 o 4 flashes y uno dice, no, porque estos son garantistas, el otro son abolicionistas, y se genera una confusión. Con el Código Civil, que después se frenó el avance parlamentario, pasa algo semejante. El Colegio de Escribanos ha hecho un estudio muy profundo sobre este tema. Hay algunas cuestiones que se vinculan con la vida cotidiana de la gente. Por caso, el tema del bien de familia. Sobre este tema,
Sí, en ese sentido, digamos, si yo estoy acá, Cecilia me pidió que la acompañara, es porque he participado en todo este proceso desde que salió el anteproyecto del Código Civil. El colegio en este sentido siempre ha tenido una actitud positiva hacia la reforma. Creemos que es una necesidad en la sociedad actualizar el código, ¿no es cierto?, que tiene estos 150 años. De hecho, varios colegas hemos integrado, incluso el grupo de 100 juristas que la comisión designó para tratar distintos temas. Es decir, hemos tenido una actitud colaboracionista. Hemos participado en la comisión bicameral en su momento con informe del colegio. Y ahora últimamente, una vez que el proyecto tuvo media sanción del Senado, que es el estado actual de la cuestión, el colegio designó una comisión de colegas, todos miembros de la Academia Nacional del Notariado, y me pidieron que la coordinara para trabajar algunos puntos que en realidad nada tienen que ver con incumbencia profesional o con ventajas profesionales, sino con temas que pensamos generales para la sociedad que necesitan ser revisados. Es decir, lo que nos parece de esto es que sería muy bueno no detenerlo, pero sí que la Cámara de Diputados, en su papel de segunda Cámara que lo trate, haga un nuevo trabajo de revisión para perfeccionar algunos puntos y que esto, por supuesto, en el mecanismo de volver al Senado, termine siendo una ley en la que ciertas cosas se corrijan. Lo del bien de familia que vos me decías es una cosa pequeña, es una decisión legislativa. El régimen que hoy tenemos, que rige desde el año 1954, permite afectar un inmueble a cada persona, pero tanto su vivienda como aquel destinado a una explotación. Es decir, que permite que un señor pueda afectar su estudio profesional o el odontólogo pueda afectar su consultorio. Esto desaparece en el código, es decir, se limita a la vivienda. Estamos señalando que nos parece que es un tema a analizar porque muchas veces puede ser más importante proteger ese inmueble, a lo mejor la vivienda es alquilada, a lo mejor esa familia vive con los padres de alguno de los dos y lo que deben proteger es ese inmueble que en definitiva implica el sustento de la familia. Que por otra parte, oportunidad cuando vino, perdón, la escribana Casabé, ella comentó que tenían un proyecto, un anteproyecto, para que el bien de familia dejara de ser de familia, que cada persona pudiera imputar un bien cualquiera dentro de ciertas características. Eso el código lo prevé y eso es positivo. Es decir, se abre el concepto de familia. Hoy, en el sistema actual, una pareja, en principio, que es condómina de un inmueble, si no tienen vínculo matrimonial, no pueden afectarlo como bien de familia, salvo una interpretación forzando la ley de los registros de la propiedad, que cuando tienen un hijo menor entre ambos, lo puedan afectar. Pero hoy, una pareja, un hombre y una mujer que conviven y son condóminos de un inmueble, no son familia para la ley. Lo van a poder ser en el régimen del Código Civil. Pero además me quedé pensando algo. Evidentemente esto alienta las posibilidades de que uno haga una trampa, porque vos pensás que si es un bien que tiene que estar destinado solo a vivienda y yo quiero proteger, como decía Carlos, mi lugar de trabajo, que puede ser más importante porque vivo con mis padres, claro, hago la tramoya, hablando en criollo, de que pongo una cama y digo que estoy viviendo ahí. O sea, es que me parece que esto es sincerar más una realidad. Sí. Vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos tratando estos temas de actualidad. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
continuando con este tema de la reforma del Código Civil, que no es un devaneo para tratar acá en una mesa en que somos todos profesionales del derecho, sino que se vincula con algo, con nuestra realidad concreta, con la realidad suya, nuestra, de todos los días. Otro tema que nos ha, aparte del bien de familia, que nos preocupa un poco es el tema de las donaciones de inmuebles y las obligaciones en moneda extranjera. Obligaciones en moneda extranjera, ¿cuál es? A ver, haciendo un resumen, que creo que en general el público lo entiende porque es un tema que nos toca a todos. Hoy la gran mayoría de los negocios, y el negocio inmobiliario casi todo, se concertan en moneda extranjera. Esto es una realidad, sobre todo en las épocas inflacionarias. Esto mucho más cuando desde la ley de convertibilidad las cláusulas de indexación están prohibidas. Entonces todo aquel que de alguna manera celebra un contrato que se va a ir cumpliendo a través del tiempo, busca algún modo para que se estabilice la prestación que se le va a dar. Recordamos que con motivo de la ley de convertibilidad se modifica el Código Civil y a las obligaciones en moneda extranjera se las equipara a las obligaciones de dar suma de dinero, es decir, a las obligaciones en pesos. Es lo mismo que yo contraté en pesos, tengo que pagar 100.000 pesos. Contraté en dólares y dije 100.000 dólares, tengo que pagar 100.000 dólares. Y no hay una diferencia entre las dos obligaciones. Los autores del anteproyecto, Lorenzetti, Hayton, Kemmelmacher, mantienen este sistema, que de alguna manera es coherente y viene dando buenos resultados. Cuando pasa por el Poder Ejecutivo, se modifica este artículo y se dice que las obligaciones de dar moneda extranjera pasan a ser obligaciones de dar cosas. Cosa o definición que además es errónea porque esta categoría desaparece del código, es decir, refiere a una categoría que en el código es inexistente. Entonces vuelve al sistema previo a Vélez Sarsfield, que son obligaciones de entregar cantidades de cosas. Y a continuación le agrega, y el deudor cumplirá entregando el equivalente en moneda argentina. No sabemos a qué valor. Si hubiera mercados disociados, sabemos que nadie contrataría de esta manera si el deudor le puede pagar en un valor que no sea el real. Y a continuación, el artículo siguiente mantiene la redacción del anteproyecto de que la obligación se debe abonar en la especie en la que estaba pactada. Es totalmente contradictorio. Eso está hoy así en el proyecto y creemos que tiene que ser revisado para adoptar una postura coherente, una u otra, pero en esta hay una contradicción y esto sí va a afectar seriamente el tráfico económico. Lo que no debe estar previsto, creo, en el proyecto que sigue en la ley de convertibilidad es la prohibición de la indexación. Esto creo que es algo que también deberían revisarse porque esa prohibición partía de la base de que se terminaba la inflación en la Argentina y así fue durante varios años, pero ahora vivimos otra realidad. La realidad al respecto es que hoy muchas empresas constructoras, por ejemplo, están vendiendo departamentos en construcción indexando sus cuotas, es decir, violando esa prohibición, claro, que es de orden público. Veremos qué dicen los jueces el día que alguien haga valer, ¿no es cierto?, la posible nulidad de una de esas cláusulas. Pero como vos decías, en una situación como la actual, en la que todos sabemos que hay un índice de inflación, si yo hoy la contratación en dólares a la gente le preocupa porque el deudor le teme a los cambios bruscos. Y la indexación está prohibida, esto es una suerte de cepo que de alguna manera hay que resolver. Pero cuando se indexaban, por ejemplo, los contratos, uno tenía, me acuerdo, indexarlo de acuerdo al índice de precios mayoristas al consumidor o de precios minoristas al consumidor. Y nadie, porque eran los índices oficiales, los índices que reflejaban la realidad económica, el índice inflacionario. Está bien, antes que el INDEC fuera dibujado. Cuando se sanciona la ley de convertibilidad, que veníamos de una gran inflación, se pensó que mantener estas cláusulas potenciaba, generaba una inercia inflacionaria. En ese sentido, aquel momento podía estar bien porque luego se terminó con la inflación, pero puede ser de forma permanente cuando ha vuelto y no parece que vaya a alejarse de nosotros por mucho tiempo. Es que no tapar el sol con un arnero. Claro. Es así, Osvaldo. Otro tema es el vinculado a las donaciones. Este es otro tema que creemos que hay que analizarlo con cuidado porque el efecto de la norma, en caso de sancionarse, la norma proyectada, puede ser serio para la sociedad en general. El sistema acá es, obviamente, la ley y el proyecto actual
La ley actual y el proyecto protege la legítima de los herederos forzosos, de los legitimarios. Lo que se está, históricamente, la doctrina y la jurisprudencia en la Ciudad de Buenos Aires ha distinguido a través de un fallo plenario que tiene ya más de 100 años, las donaciones hechas a los hijos, para hablar en sencillo, de los que son los herederos forzosos, y en el caso ahora el Código incluye al cónyuge, en realidad, históricamente, las donaciones a los hijos no eran títulos observables. Hablamos de títulos observables cuando el heredero que ha sido afectado en su legítima, en la porción que por ley hay que resguardar y tiene protección, puede accionar para recuperar el bien registrable, el inmueble. En este caso, históricamente, estas donaciones a legitimarios o herederos forzosos o hijos, para explicarlo sencillo, no tenían efecto rey persecutorio y solo estaban habilitados quienes estuvieran afectados en su legítima para colacionar contra los otros herederos. Colacionar es una acción personal donde trae el valor de lo que el causante donó en vida y lo imputamos en una cuenta y después vemos cómo surgen las hijuelas de cada heredero. Esta vieja distinción, que así no existía respecto a los herederos forzosos, sí era contra las donaciones que eran hechas a terceros, que no eran herederos forzosos y que sí estaban sujetas a reducción, este proyecto lo diluye con la misma finalidad, que es proteger la legítima, pero en realidad las convierte en rey persecutorias a todas. Rey persecutoria es por recuperar la cosa. Con lo cual, este es un tema que además con un agravante que en caso de sancionarse la norma, la gran circulación de escrituras de donación hechas a los hijos, que es un acto tan habitual de los padres para resolver en vida cómo distribuir conociendo las aptitudes y posibilidades de cada uno, se convertirían, según los plazos, en observables. Lo cierto es que, en definitiva, este tema creemos que sí tiene que ser revisado, es un tema muy delicado, porque si no, además, hace un parate para todas las operaciones de donación, ¿no? Muchísimas gracias a ambos y los comprometo para venir para seguir hablando de estos temas. Cómo no, muchas gracias. Y nosotros vamos hasta el próximo martes y chao.